La foto no debía existir. Doblada en lo profundo de una Biblia familiar desmoronada, con los bordes amarillentos y quebradizos, había estado oculta durante casi un siglo. En ella, un niño de rostro pálido te devuelve la mirada, con los ojos apenas un poco demasiado separados, una mandíbula extrañamente inacabada, y una boca atrapada entre una mueca y una súplica. La marca del fotógrafo está borrosa, pero aún se distingue el débil relieve de un estudio olvidado en los Apalaches. Alguien que llevaba mucho tiempo muerto había intentado enterrar esta evidencia, pero el papel tiene la manera de sobrevivir al silencio. El nombre del niño era Ruth Elkins, o al menos eso sugieren los últimos registros que sobreviven. Para el pueblo de Burn Hollow, en Virginia Occidental, ella era la última rama de un árbol que nunca debió crecer. Su linaje era más antiguo que el propio condado, enredado en secretos susurrados detrás de las puertas de la iglesia y transmitidos como maldiciones entre vecinos. Durante generaciones el nombre Elkins fue sinónimo de poder y vergüenza. Construyeron su riqueza sobre tierras robadas 2 veces, primero a los cherokees y después a los mineros que sangraron por cada centavo, pero la riqueza no fue suficiente para protegerlos de sí mismos. Durante décadas primos se casaron con primos no por amor, sino para proteger escrituras, tierras y promesas torcidas. Cada contrato matrimonial era un candado sobre un cofre del tesoro que ningún forastero debía abrir. Y en cada fotografía de los archivos familiares, aquellas pocas que escaparon a las llamas, se puede ver cómo sucedía lentamente, generación tras generación. Hombros que se estrechaban, ojos que se desviaban del centro, manos que se volvían extrañamente delicadas, como si la propia sangre retrocediera. Ruth nació en el invierno de 1924, cuando la nieve aisló a Burn Hollow del mundo exterior durante 3 meses seguidos. La partera, una mujer que había visto más que suficientes partos difíciles, le diría más tarde a su propia hija que, cuando sostuvo al bebé por primera vez, sintió que estaba sosteniendo una confesión. Nunca más se habló en público del linaje Elkins, pero la fotografía permaneció, como un testigo silencioso, esperando a alguien lo bastante imprudente para mirar más de cerca. Los susurros sobre Burn Hollow nunca viajaron lejos, pero en los pueblos pequeños los susurros no necesitan distancia para sobrevivir. Para la década de 1930, las vetas de carbón se estaban agotando, y la fortuna de los Elkins había comenzado a pudrirse desde dentro. Lo que quedaba de su riqueza se protegía como el tesoro de un dragón, y cualquiera que cuestionara el pasado de la familia se encontraba excluido de las ya escasas oportunidades del pueblo. Los ancianos de la iglesia asentían con cortesía, el sheriff se encogía de hombros, y la conversación se disolvía en el clima y las temporadas de caza. Pero a puertas cerradas, en cocinas iluminadas por lámparas de queroseno, la gente hablaba de extraños gritos que resonaban desde la casa de los Elkins en las noches frías. Algunos decían que era el viento colándose por las ventanas rotas. Otros aseguraban que era el sonido de los viejos pecados negándose a permanecer enterrados. Ruth creció bajo el peso de ese silencio. Los vecinos la recordaban como dolorosamente tímida, una niña que permanecía en los márgenes de la escuela dominical, pero que nunca se unía a los himnos. Los pocos registros escolares que sobreviven describen su caligrafía como delicada pero errática. A veces invertía letras, otras transponía números. Los maestros murmuraban sobre su mirada peculiar, inquietante, como si estuviera observando algo detrás de ti, algo a lo que no podías dar la vuelta para ver. A los 13 años, Ruth ya había sobrevivido a 2 tíos que murieron en circunstancias demasiado sospechosas para ser accidentes, pero demasiado vergonzosas para investigarlas. Circulaba una historia, contada a medias por un minero retirado, sobre un trabajador del censo que una vez llamó a la puerta de los Elkins. Buscaba una página faltante en el registro del condado. La familia lo invitó a cenar, pero regresó al pueblo pálido y temblando, murmurando que había visto rostros en las paredes, retratos, docenas de ellos, todos con la misma mirada desviada. Nunca volvió. Una semana después, los Elkins contrataron hombres para tapiar el viejo salón, y nadie preguntó por qué. Cuanto más se escarba en los archivos de Burn Hollow, más papeles parecen haber desaparecido. Licencias de matrimonio con fechas que no coinciden, registros de nacimiento con nombres tachados, transferencias de propiedad firmadas por manos incapaces de escribir una línea recta. Era como si alguien hubiera intentado reescribir el pasado, pero hubiera dejado demasiadas huellas. Incluso ahora, un siglo después, esas huellas conducen de nuevo a Ruth, la última niña nacida,
portadora de la sangre prohibida de la familia. Y si la sigues, comienzas a ver un patrón que parece más antiguo que las propias colinas. Para el invierno de 1938, Ruth tenía 14 años y ya se comportaba como una anciana. Burn Hollow se encogía. Las familias se mudaban al norte en busca de trabajo en las fábricas, dejando sus casas hundirse bajo las enredaderas invasoras. La hacienda de los Elkins, que alguna vez fue una orgullosa casa blanca en la cima de una colina, ahora se veía esquelética contra el cielo gris. Su pintura se había descascarado hasta dejar la madera al descubierto. Los lugareños juraban que la temperatura bajaba al pasar frente a su portón. Los niños se desafiaban a correr y tocar la puerta principal, pero pocos se atrevían a cruzar la cerca 2 veces. Hay una historia preservada en el diario de un predicador itinerante que pasó por Burn Hollow ese año. Escribió que fue invitado a cenar por el padre de Ruth, un hombre demacrado con las manos ennegrecidas por años en las minas. El predicador describió la comida como silenciosa. El único sonido era el crujir de las sillas sobre las tablas deformadas del suelo. Pero lo que lo estremeció no fue el silencio, fue la manera en que todos los Elkins en la mesa evitaban mirar a Ruth. Cuando ella habló, su voz temblaba como un trueno distante. Le preguntó al predicador si los pecados podían sobrevivir a los pecadores. Dijo que el tenedor de su padre se quedó congelado en el aire. La educación de Ruth terminó bruscamente esa primavera. Oficialmente, la necesitaban en casa, pero la verdad que se susurraba en Burn Hollow era más oscura. Una maestra había encontrado un dibujo rudimentario en su pupitre, un árbol con raíces que se retorcían como serpientes alrededor de rostros enterrados. En el tronco, con la temblorosa mano de una niña, estaba escrito: «Somos las raíces». Cuando la maestra preguntó quién lo había dibujado, Ruth la miró fijamente como si mirara a través de ella, y dijo: «Siempre ha estado ahí». Al día siguiente, su nombre fue borrado de la lista. Los Elkins comenzaron a encerrarse por completo. Las ventanas fueron tapiadas, las cortinas permanecían corridas incluso a plena luz del día, y sin embargo, en ciertas noches sin luna, podía verse una linterna moviéndose de cuarto en cuarto, como si alguien dentro buscara algo que había perdido hacía mucho tiempo. Un cazador que pasaba afirmó haber escuchado voces bajas rítmicas como un canto, pero cuando se detuvo a escuchar, el aire se volvió completamente silencioso. Para entonces, incluso los vecinos más tercos evitaban la colina después del anochecer. La presencia de Ruth se volvió más fantasma que niña. Apariciones en el borde del bosque, su figura pálida deslizándose entre los árboles, y siempre esa extraña sensación pesada, como si la propia tierra estuviera recordando. A principios de los años 40, el nombre Elkins casi había desaparecido de la conversación local, reemplazado por una especie de amnesia incómoda. Los hombres de Burn Hollow habían sido reclutados o se habían marchado para el esfuerzo bélico, y las mujeres seguían adelante, cuidando huertos entre casas abandonadas. La colina donde vivía Ruth parecía congelada en otro siglo, intacta frente a las cartillas de racionamiento, los apagones o las noticias de los campos de batalla lejanos. Los pocos que se atrevían a acercarse afirmaban que la chimenea de la hacienda seguía humeando incluso cuando la chimenea estaba fría, como si la casa misma exhalara los recuerdos que nadie más quería guardar. Una tarde de 1942, un fotógrafo itinerante, cuyo coche se había averiado en el camino de la montaña, aseguró haber visto a Ruth de pie junto a la cerca, con una linterna en las manos. Describió su rostro como a la vez joven e imposiblemente viejo, sus rasgos distorsionados con el vaivén de la luz. Le preguntó si necesitaba ayuda, pero ella solo susurró: «No deberías estar aquí», antes de desaparecer entre los árboles. Más tarde, el fotógrafo reveló la única imagen que había logrado capturar, solo para descubrirla nublada y deformada, la figura reducida a una simple mancha de luz contra la oscuridad. Conservó la foto arruinada de todos modos, guardada detrás de su billetera como un talismán. Fue en esa época cuando los funcionarios del condado empezaron a notar extrañas discrepancias. Un acta de nacimiento de una niña llamada Ruth Elkins fue alterada en silencio. La fecha retrocedió 2 años. Una escritura de propiedad mostraba que la hacienda había cambiado de manos dentro de la misma familia 3 veces en un solo invierno. Las firmas se volvían cada vez menos legibles. Un viejo libro de impuestos registraba un pago hecho en polvo de carbón en lugar de dólares, firmado simplemente con una X junto al apellido Elkins. Cada irregularidad era pequeña, olvidable por sí sola.
Juntas formaban un mapa de desesperación. La propia Ruth parecía deslizarse fuera del tiempo humano. Existen rumores sin registros oficiales de que comenzó a caminar por los bosques de noche, dejando extraños manojos de ramas en las puertas de las casas vacías. Un ex-sheriff recordó haberla visto una madrugada, descalza sobre la escarcha, mirando hacia el valle como si contara tumbas. Cuando la llamó, no respondió. Simplemente llevó un dedo a sus labios y se desvaneció de nuevo entre los árboles. Burn Hollow llamaría más tarde a esos años el invierno silencioso, una época en la que todos sabían que algo se deshacía en la colina, pero nadie se atrevía a subir para descubrirlo. Para 1944, Burn Hollow era poco más que un recuerdo en un mapa desvanecido. La compañía minera había abandonado sus pozos, y las pocas familias que quedaban se aferraban a sus huertos y a sus fantasmas. En la colina, la casa de los Elkins parecía hundirse más con cada estación, sus ventanas negras y vigilantes. Niños que nunca habían visto a Ruth a la luz del día, seguían susurrando su nombre por la noche, como si fuera a la vez maldición y advertencia. Esa primavera, un inspector de salud del condado fue enviado a revisar propiedades abandonadas en busca de riesgos. Su informe sobrevive apenas legible, la tinta corrida como si la mano temblara al escribir. Relató haber entrado en la casa de los Elkins y encontrar las paredes cubiertas de retratos agrietados, hombres y mujeres con la misma mirada inquietante, sus rostros afinándose generación tras generación. En la sala encontró una cuna cubierta con encaje amarillento. Dentro había un solo pedazo de papel con una fecha, 3 de marzo de 1944, y las palabras: aquí termina la línea. Para entonces, Ruth tendría 20 años. No existen registros de nacimiento de ningún hijo suyo, pero la ley local insiste en que lo hubo. Un último infante visto solo por 2 personas, la partera que lo trajo al mundo y el sepulturero que lo enterró. Ambas mujeres se llevaron lo que vieron a la tumba, pero los rumores de segunda mano aseguraban que el niño era diferente. Algunos decían que sus extremidades estaban torcidas, otros que sus ojos eran de un color pálido e imposible. Fuera cual fuese la verdad, el sepulturero cavó una tumba poco profunda en la tierra helada detrás de la casa de los Elkins y no dejó ninguna marca. Para el invierno siguiente la colina estaba abandonada. Años después, excursionistas encontraron fragmentos de muñecas de porcelana esparcidos cerca de las ruinas de la casa. Algunas piezas estaban desgastadas por la lluvia, pero otras aún conservaban ojos pintados, abiertos, inmóviles, extrañamente lejanos. Un historiador local rescató la Biblia familiar de entre los escombros. Dentro, doblada entre páginas quebradizas, estaba esa misma fotografía, Ruth de niña, con su inquietante mirada atravesando el tiempo. El historiador la guardó, pero tras 3 noches sin dormir juró haber escuchado pasos afuera de su ventana, suaves, deliberados, deteniéndose justo antes del amanecer. El apellido Elkins desapareció de los registros del condado. Burn Hollow se convirtió en otro pueblo fantasma, tragado por el bosque. Pero la fotografía pasó discretamente de coleccionista en coleccionista, apareciendo de vez en cuando como un recordatorio de que los pecados, por más profundamente enterrados que estén, no se descomponen. Décadas después, en la década de 1970, el Estado autorizó un nuevo camino forestal a través de las colinas, por encima de lo que alguna vez fue Burn Hollow. Las excavadoras desenterraron los débiles contornos de postes de cerca olvidados, y durante unas pocas semanas, el nombre Elkins volvió a circular en voz baja, como un mal olor llevado por el viento. Los topógrafos aseguraban que sus brújulas giraban inútilmente cerca de la colina. La maquinaria se averiaba sin razón aparente. Un capataz, un hombre endurecido que había trabajado en minas a cielo abierto en todos los Apalaches, renunció tras una sola noche en el lugar, diciendo únicamente: las colinas estaban susurrando. Los archivos locales muestran un extraño aumento en las consultas por esos años. Aficionados a la genealogía, historiadores amateurs, incluso un par de investigadores universitarios que buscaban pruebas de comunidades aisladas a largo plazo. Ninguno se quedó mucho tiempo. Uno de los investigadores, en una carta a un colega, escribió: los registros están fragmentados, pero aquí hay algo, como una sombra proyectada por generaciones de secretos. 2 semanas después abandonó el proyecto por completo, sin explicación. Quienes crecieron cerca de Burn Hollow comenzaron a volver a contar las viejas historias. Un cartero jubilado confesó que, a principios de los años 50,
Entregó una vez una carta dirigida a Ruth en un buzón sin registro. Cuando la entregó a una joven pálida junto a la casa en ruinas, ella le agradeció con una voz que no coincidía con su rostro, más vieja, casi cansada. Más tarde comprendió que Ruth ya debía haber muerto hacía tiempo. Para la década de 1990, el bosque había reclamado casi todo. La casa se había desplomado sobre sí misma, dejando solo una chimenea tambaleante y el umbral de piedra por donde habían pasado incontables pies de los Elkins. Y sin embargo, excursionistas y cazadores seguían reportando una extraña inquietud en la colina. Baterías de cámaras que se agotaban de repente, descensos bruscos de temperatura, la inconfundible sensación de ser observado. Un folclorista recopiló estos testimonios y señaló un patrón escalofriante. Varios afirmaron haber vislumbrado a una mujer solitaria de pie entre los abedules, con los ojos muy abiertos, la cabeza ligeramente inclinada siempre fuera de foco. Algunos dicen que la sangre de Ruth nunca terminó, que en algún lugar, ocultos a plena vista, caminan descendientes entre nosotros, portando esa misma mirada silenciosa e inmóvil. Otros insisten en que la propia colina absorbió el pecado final de la familia, guardándolo como una herida que se niega a sanar. De cualquier manera, el nombre Elkins se ha convertido en una advertencia susurrada a los niños y en una historia de fantasmas contada alrededor de fogatas. Una prueba de que lo que enterramos nunca desaparece del todo. Incluso ahora, un siglo después del nacimiento de Ruth, la historia de la sangre de los Elkins se aferra a las colinas como la niebla de la mañana. Los genealogistas tropiezan de vez en cuando con el apellido en los viejos registros del condado, medio borrado, con fechas tachadas, pero los detalles siempre se deshacen. Un historiador aficionado afirmó haber rastreado a un descendiente vivo en un pequeño pueblo, a 2 condados de distancia. Pero en pocos meses su página web desapareció, sus publicaciones fueron eliminadas. Sus amigos dijeron que dejó de contestar llamadas, murmurando algo sobre ojos en fotografías antiguas, antes de desaparecer por completo de la vida pública. En Burn Hollow, la naturaleza ha devorado casi todo rastro. Los cimientos de las cabañas mineras se desmoronan bajo el musgo. Flores silvestres brotan donde el polvo de carbón alguna vez ahogó la tierra, pero la colina sigue siendo evitada por cazadores y excursionistas que han vivido allí toda su vida. Dicen que los pájaros guardan silencio cuando te acercas. Dicen que sientes como si alguien estuviera justo detrás de ti, incluso cuando estás solo. Y a veces, en las mañanas más frías, puede verse lo que parece ser la luz de una linterna, parpadeando entre los árboles antes de desvanecerse. Un coleccionista en Charleston posee ahora la Biblia de la familia Elkins. La mantiene bajo llave en una caja ignífuga, pero admite que nunca duerme bien cuando está en la casa. Intentó venderla 2 veces, pero ambos compradores se echaron atrás después de tocar la fotografía guardada en su interior. El coleccionista le dijo a un locutor local de radio que, al mirar a los ojos desvaídos de Ruth, sintió como si ella lo reconociera, como si supiera algo de su propio pasado que preferiría mantener oculto. Se rió al contarlo, pero no fue una risa feliz. Ese es el problema con historias como esta. No se tratan solo del pasado, se tratan de lo que elegimos no enfrentar. Tal vez los Elkins no fueron únicos, tal vez existan otras colinas, otras familias, otras sangres ocultas que los pueblos se niegan a nombrar. Quizás cada condado tenga un lugar silencioso donde los pecados estén enterrados bajo maderas podridas y raíces salvajes, esperando a alguien lo bastante imprudente como para cavar. La próxima vez que pases frente a una vieja casa de campo en un camino olvidado, piensa en Ruth, piensa en la fotografía que alguien trató de ocultar y pregúntate, si un desconocido te entregara la prueba de un siglo de vergüenza, prueba que tu propia familia podría compartir, ¿apartarías la mirada o mirarías más de cerca? ¿Mirarías más de cerca?